los que estuvieron, ¿no? Nadie, solo Eh, comentando había unos cuantos. no, sí, yo por ejemplo, sí, lo que más me gustó fue cómo nos trató de explicar que seamos, o sea, buenos profesionales, que no dejemos las cosas a medias, que siempre tratemos de ser mejor, de indagar sobre algo que no sabemos y no decir no puedo, sino no estancarnos y seguir adelante. Ya, ok, ¿alguien más? Su opinión acerca de la conferencia. ¿Qué opinan de esto que dijo que, bueno, no sé si lo escucharon, que dijo que no importa tanto el título profesional, sino la actitud que pongamos a las cosas? ¿Están de acuerdo o creen que sí importa en una sociedad como la nuestra un título? Yo creo que sí, desde tu esfuerzo, la actitud que tienes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Jonathan creo que habló, ¿no es cierto? ¿O Paul? Hablé yo, Paul. ¿Por qué, Ahora Paul? que te una empresa te pide 1 año, 2 años de experiencia, a lo que abarca eso. ¿Ya? Ok, Entonces eso también influye bastante en el título, porque si dice el muchacho no tiene título, ¿qué va a tener experiencia? ¿ya? O sea, tú piensas más que importa la experiencia que la actitud. No, no, eso digo, las empresas ven eso, pero para mi punto de vista no me importaría eso. Si yo tuviera una empresa y viera que el muchacho se desenvuelve bien en su trabajo sin tener ni un título, yo lo contrato. Pero en estos tiempos las empresas ven más por el título. ¿Ya? ¿Y por qué crees que sea así? ¿Por qué crees que las empresas ven más la experiencia o los títulos que la actitud? Chuta, la verdad no sabría. Yo creo que es por para tener un poquito más de prestigio, decir que sus empresas tienen solo profesionales. ¿Ya? Bueno, al final eso no se lo puede comprobar a menos que tengan alguna auditoría o algo, porque yo puedo Claro. tener mi empresa y decir todos son profesionales, pero si no revisan los títulos no van a saber. ¿Cómo dice? Para quedar bien con la sociedad. ¿Ya? ¿Ok? Alguien que piense diferente a Paul, que piense que sí se necesita de los títulos más que de la actitud. Buenas tardes, profe. O sea, yo quería expresar que sí es importante full la actitud, obviamente, como aquí el expositor sí nos dijo que generalmente eso se busca, o sea, genera confianza la actitud más allá del título, pero creo que sí también faltó un poco eh, valorizar el título profesional, porque, o sea, igual nosotros estamos estudiando para eso y no, independientemente de que sí es un, o sea, tiene mayor peso la experiencia y la actitud y ya como que lo personal creo que sí, no deberíamos olvidarnos que también es muy importante tener conocimientos técnicos, digamos así. Eso creo que me faltó un poquito en el webinar, pero de ahí, lo demás sí, aprendí full. Ya, ok. Sí, o sea, también lo dijo el expositor, esto de que ya lo dijo Cristina también, de nunca dejar de aprender, siempre estar buscando algo nuevo, lo que no sabemos, abrir un libro o consultar en internet y poder aprenderlo para no estancarnos. ¿Sí? Entonces, sí, a mí me pareció también una buena conferencia. Se habló mucho de temas que muchas veces no se los trata, entonces me pareció interesante tanto para ustedes como para el público en general que estuvo ahí la conferencia. Ahora sí, volvamos a los temas de clase. Habíamos comenzado a hablar de estas herramientas que utilizamos para relacionarnos con los medios de comunicación. Habíamos visto dos herramientas hasta ahorita. El primero era el comunicado de prensa. ¿Quién me dice cuáles eran las recomendaciones en cuanto al comunicado de prensa? Eran cinco. ¿Quién me dice cuáles eran?
Escribir en una sola cara un papel personalizado en la organización, ya sea el nombre de la misma, la dirección, el teléfono, correo electrónico. La otra sería una redacción a doble espacio y con márgenes amplios. La otra, no subrayar ninguna palabra, ya que el periodista se decide que es importante. La otra, no más de dos hojas, y la estructura debe ser igual que la noticia. Ya. A ver, Adriana, tú mismo, ¿cómo es la estructura de la noticia? ¿Cómo era? ¿O cómo es? Primero, tener un título. No. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo es la estructura de la noticia? La estructura era de forma de pirámide invertida, empezando por lo más importante al principio y yendo reduciendo la importancia. ¿Ya? ¿Y con qué objetivo hacemos de esta forma, de esta estructura de pirámide invertida? ¿Cuál es Para el llamar, fin de hacer esto? para llamar la atención del lector. ¿Ya? Sí, más que llamar la atención es para mantenerlo atento y que pueda leer o pueda escuchar o pueda ver toda la noticia de principio a fin. ¿Sí? En este caso, en el comunicado de prensa es para que el periodista que recibe la información esté atento de lo que le estamos enviando. Luego teníamos la siguiente herramienta que era la rueda de prensa. Sí, habíamos dicho que a diferencia del comunicado de prensa, aquí en la rueda de prensa va a ser el mismo periodista el que realiza el contenido, el que realiza la información. Nosotros solo hablamos lo que tenemos que hablar y él se encarga de transformarlo a la estructura de pirámide invertida o a la estructura de una noticia. ¿Sí? Y habíamos dicho también que esta rueda de prensa la vamos a utilizar solo cuando haya una información muy relevante, muy noticiable, muy noticiosa. Entonces, la tercera herramienta que podemos utilizar para tener una mejor relación con los medios de comunicación es el llamado dossier de prensa. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta de relaciones públicas? El objetivo es que a través de este dossier de prensa, yo como empresa voy a poder mejorar la relación que tengo con los medios de comunicación, como con los periodistas de estos medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, el dossier de prensa es más o menos como una carta de presentación de una empresa. ¿Sí? Entonces, al momento de yo entregar este dossier o esta carta de presentación, el medio de comunicación o el periodista ya comienza a interesarse, se da cuenta de que, esta empresa tiene esto, está en estos países, tiene estas ventas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, su objetivo es tratar de acercar o tratar de mejorar la relación tanto con los medios de comunicación como con los periodistas. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya los entrego a esta carta de presentación o este dossier de prensa, los medios de comunicación ya van a comenzar a despertar su atención en mi empresa. ¿Sí? Entonces, Jimmy, ¿está por ahí? Sí, A ver, Jimmy, ¿qué crees que deba contener esta carta de presentación o este dossier de prensa? Esta carta de presentación. ¿A quién está destinado? ¿Qué podría también ser? Despertarás, Jimmy. Juan, ¿qué crees que deba contener? Los objetivos de la empresa, la misión y la visión. ¿Ya? ¿Qué más? Solo misión y visión. No sé qué más. Ok. A ver, ¿qué va a contener este dossier de prensa?
esta carta de presentación que vamos a entregar a los medios de comunicación o a los periodistas de los medios de comunicación. En primer lugar, va a contener la información corporativa de la empresa. ¿Qué es la información corporativa? Ya lo habíamos visto en el brief publicitario, es la historia. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? ¿En qué momento de la historia nació la empresa? ¿Sí? Todo lo que destaque cómo se inició, cómo es la historia de esta empresa. ¿Sí? ¿Qué otro punto tenemos que poner dentro de este dossier de prensa? Vamos a poner los datos más relevantes de la organización o de la empresa. ¿A qué se refieren estos datos más relevantes? Las ventas que hayamos obtenido, no sé, el año anterior o los últimos 5 años. ¿Cómo es nuestro sector? ¿En qué lugar estamos del sector? Si somos el primer lugar, si estamos subiendo en las posiciones en el sector, si es que estamos apuntando a ampliarnos a otros países, a exportar nuestros productos, ¿sí? Entonces, los datos más relevantes que creamos que son parte de nuestra empresa. Tercer punto, algunos lo ponen dentro de la información corporativa, otros lo ponen aparte, ya lo dijo Juan, la misión y visión de la empresa, ¿sí? Si es que ya saben cuál es la diferencia entre la misión y la misión es lo que hace la empresa y la visión es lo que quisiera hacer en un tiempo determinado, ¿sí? Otra empresa, sobre todo las agencias de publicidad, agencias de comunicación, etcétera, ponen también los clientes que ha tenido la empresa. Entonces, digamos que una agencia de comunicación o de publicidad ha tenido clientes como Coca-Cola, como el Café Buen Día, como las computadoras Lenovo, me invento. Entonces, ponen los clientes que ha tenido y lo que han hecho con estos clientes. Entonces, digamos que con Coca-Cola hicieron, esta agencia de publicidad hicieron el spot de los ositos que salen en Navidad. Y en cambio con el Café Buen Día hicieron un stand, me invento. ¿Sí? Entonces, se ponen los clientes que ha tenido la empresa y qué se ha hecho con la empresa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué creen que le falta a esta carta de presentación? ¿O qué le pondrían ustedes si es que trabajaran en el departamento de relaciones públicas de una empresa? Los logros de la empresa, ¿Ya? Logros, ¿cómo qué? algún certificado, no sé, de un concurso que se ganaron, no sé, una certificación de eficiencia, ese tipo de cosas. ¿Ya? Ok. Eso lo podemos poner, no sé, si hicieron toda la empresa o la empresa ganó Un reconocimiento. el curso de certificado en normas ISO, me invento. Lo podemos poner en los datos más relevantes de la empresa o lo podemos poner en otro punto, que ya lo vamos a ver ahorita, para explicarles mejor. Pero sí, también puede ir eso, todo lo que son reconocimientos que le ha dado, no sé, si es que le dio el país, o reconocimientos que le dio, no sé, algún grupo de voluntarios, me invento. ¿Sí? Entonces, todos esos reconocimientos también pueden ir dentro, ya sea en los datos más relevantes de la empresa o en el otro punto que vamos a ver ahorita. ¿Alguien más? ¿Qué creen que le falte a este dossier de prensa, a esta carta de presentación? ¿Qué me dice? Brian, ¿está por ahí? Sí, presente. ¿Qué A crees ver, que le falte, Brian, a este dossier de prensa, a esta carta de presentación? tal vez una forma para contactarse con ellos. Ya, o tú dices el teléfono y eso. Sí, eso. Ya, sí, eso va al último. Estamos viendo como un poco en orden cómo iría este dossier de prensa.
El siguiente punto, ya vimos que debe contener la información corporativa, donde está la historia de cómo nació, dónde nació, en qué momento, etcétera. Los datos más relevantes de la empresa, su misión, su visión, los clientes que ha tenido, en el caso de que sean agencias. Otro punto importante es el equipo de profesionales. ¿Quiénes son los que trabajan en esa empresa? Obviamente no vamos a poner todos los colaboradores que trabajan en la empresa, porque digamos que es una empresa que tiene 100 personas. Hasta poner las 100 personas ya se nos va un montón de hojas de esta carta de presentación. Entonces vamos a poner solo los principales. Podríamos poner los gerentes o los directores de los equipos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero las cabezas más visibles dentro de la empresa. Entonces podemos poner tal vez su foto, la trayectoria que han tenido, dónde han trabajado, cuáles son los títulos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguiente punto que es muy importante, porque acuérdense que el objetivo es, aquí del dossier de prensa, es despertar el interés de los medios de comunicación. El siguiente punto es la repercusión que ha tenido la empresa en los medios de comunicación. ¿A qué se refiere esto de la repercusión que ha tenido la empresa? Se refiere a que, por ejemplo, la empresa ganó o logró tener el número 1 de ventas a nivel nacional y salió una noticia en un periódico diciendo esto, que la empresa tal apareció como el primer lugar de ventas a nivel nacional. O salió una noticia en la televisión, también tuvo repercusión en los medios de televisión, donde se mencionó a mi empresa que logró esto, que logró este reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más repercusión tengamos o tenga la empresa en los medios de comunicación, va a llamar más la atención de los medios de comunicación porque saben que es una empresa ya reconocida y que sale constantemente en los medios de comunicación. ¿Sí? Y el último punto que debe contener este dossier de prensa son, ya lo dijo Brian, los datos de contacto que debe tener. Entonces podemos poner las redes sociales, el número del Departamento de Relaciones Públicas o el número de servicio al cliente, el que queramos, o los correos, etcétera. ¿Sí? Y también, un dato muy importante aquí, es que el diseño tiene que ser lo más atractivo posible. ¿Sí? Muchas veces se lo hace en forma de tríptico, otras se lo hace en forma de folleto un poco grande como revista, pero el diseño tiene que ser atractivo, porque, lo repito nuevamente, el objetivo es llamar la atención de los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntarán nomás? ¿No? Ok. A ver, chicos. Mañana posiblemente no tengamos clase porque algunos docentes tenemos una capacitación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el caso de que no tengamos, bueno, ustedes a la final la tienen que hacer un trabajo, tengamos o no tengamos clase, pero si es que no tenemos clase, el trabajo, bueno, más que trabajo es una exposición que sería, si es que no tenemos clase mañana, sería para el día lunes, porque acuérdense que el viernes tenemos la prueba del segundo parcial. En el caso de que sí tengamos clase, la exposición es para mañana, ¿sí? Es una exposición cortita. ¿Qué es lo que van a hacer? En los grupos que ya han trabajado todo este módulo, acuérdense igual que hasta mañana es la presentación del avance del proyecto integrador. Entonces, ¿qué van a hacer? En los grupos que han trabajado, van a crear ustedes una agencia de, ya sea de publicidad, de comunicación, etcétera, y van a hacer su propio dossier de prensa,
¿sí? O sea, ustedes tienen que exponer cómo va a ser su dossier de prensa. Entonces van a poner, se van a inventar la historia de cómo nació su empresa, en qué momento, dónde nació, los datos relevantes de su empresa, ¿sí? La misión y visión, los clientes que han tenido, porque acuérdense que son una agencia, pues van a tener que poner qué clientes tuvieron y qué hicieron con estos clientes. El equipo de profesionales, es decir, ponen su fotito, qué posición ocupa cada uno en la empresa, etcétera. La repercusión que han tenido en los medios y los datos de contacto. Todo esto con un diseño atractivo. Puede ser un diseño como un tríptico, como les digo, como una revista, como quieran ustedes, pero que sea atractivo, ¿sí? El dossier más atractivo va a tener 2 puntos más a lo que quieran, excepto examen y pruebas, ¿sí? Preguntas. ¿La empresa tiene que ser la del proyecto integrador o es cualquier inventada? No, cualquier inventada, porque las empresas del proyecto integrador no son agencias. Entonces, al no ser agencias, no pueden poner esto de los clientes que han tenido. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Toca hacer la Para que... diapositiva. Sí, van a exponer cómo sería su dossier de prensa, cómo sería el diseño, etcétera, etcétera. Y obviamente para poder asentar su nota, igual van a tener que subirlo al EVA. Entonces, nos quedamos hasta aquí para que tengan tiempo de pensar cómo se va a llamar su agencia, que piensen cómo nació su agencia, en qué momento, etcétera. Y acuérdense, en el caso de que no tengamos clase mañana, quedaría para el lunes. En el caso de que sí tenemos, sería mañana esta exposición. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, si no tienen nada más que preguntar, nos quedamos hasta acá. Cualquier inquietud que tengan, me escriben nomás al WhatsApp. Cuídense y una buena tarde para todos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge, igualmente. Chao, cuídense. No sé si